Airzone es una empresa malagueña. El año pasado hicimos 20 años de vida. Desde Málaga, bueno, exportamos y vendemos a diversos países. Tenemos filiales propias en Francia, en Estados Unidos y en Italia, y también a través de distribuidores pues vendemos en Emiratos Árabes, Sudamérica y países de Centro Europa. Somos un fabricante de sistemas de zonificación y de control, y bueno, y principalmente pues concebimos el producto en todas las fases en todas sus fases de vida, ¿no? A lo largo de todo la fase de vida del producto, desde el I+D hasta la preventa, el departamento de proyectos, el asesoramiento con nuestros ingenieros en delegaciones, la formación, la postventa, el acompañamiento en la puesta en marcha de los clientes, etcétera. Intentamos hacer un acompañamiento de nuestro producto a lo largo de toda su vida, ¿no? Para mí era importante aprovechar el día de hoy, que venimos a hablar de la certificación BREEAM y que venimos a hablar de cómo la metodología BIM va a cambiar o está revolucionando un poco la forma de trabajar de ingenieros y de arquitectos, de proyectistas en definitiva. Para mí era importante empezar la presentación explicando un poco qué es Airzone desde el punto de vista un poco del concepto, ¿no? De los fundamentos, ¿no? Airzone, como su nombre indica, es un sistema de zonificación que lo que hace es que de forma inteligente, hablando con los protocolos de los principales fabricantes del mercado, antes hacía Pere Vilanova su presentación de Daikin, y pues es uno de nuestros fabricantes, amigos, colaboradores de hace muchísimo tiempo, junto con otros, ¿no? Nosotros lo que hacemos a través de la pasarela de comunicaciones con el fabricante, con el equipo de expansión directa inverter, VRV, aerotermia, etc., hacemos una comunicación bidireccional para hacer que el sistema Airzone esté dotando de información de forma dinámica en cuanto a cambios de temperatura, en cuanto a cambios de velocidades, a medida que las zonas van entrando en demanda o se van alcanzando las consignas y las zonas, pues evidentemente, van cerrando su rejilla o su compuerta motorizada. Parece quizá un concepto muy elemental, pero a mí siempre me gusta empezar las presentaciones con este concepto genérico para un poco aclarar todo lo que vamos a ver después de estrategias de control, de cómo podemos afectar a la metodología BREEAM, cómo podemos conseguir puntos en mi certificado energético a través de la herramienta unificada, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, con esta idea, con esta premisa inicial, deciros que el sistema de zonificación integrado con las pasarelas de comunicaciones está aportando una mejora en el ahorro energético en valores, lo vamos a ver después en las gráficas que tenemos, en la mayoría de los casos superiores al 30%, ya sea modo refrigeración o calefacción, o ya estemos en una ciudad, una zona climática u otra, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva lo que nos está representando es que podemos cambiar de forma dinámica las temperaturas, hacemos cambios de modo automático, hacemos una gestión dinámica de las velocidades de la unidad interior, ya sea un equipo de 3 velocidades, sea un equipo 0,10 voltios, etc., dependiendo de la tecnología con la que estemos trabajando, ¿no? Unido al concepto de zonificación integrada, empezamos a aglutinar lo que nosotros le llamamos estrategias de control o algoritmos de eficiencia energética, realmente, que así es como lo presentamos en nuestra comunicación. Esos algoritmos de eficiencia energética, le cojo la palabra a Óscar, nosotros intentamos que sean lo más adaptados posibles al usuario final, y me explico, ¿no? Aquí aparece en pantalla la imagen de nuestro termostato Blueface. El termostato Blueface es un termostato gráfico a color, con una pantalla capacitiva, como la de nuestros smartphones, donde ahí vemos cómo podemos gestionar la climatización de mi instalación de una forma muy intuitiva, con una iconografía muy sencilla. ¿Por qué? Porque veíamos que cuando teníamos anteriormente otra línea de interfase menos intuitivos para el usuario final, que al final se instalaba una tecnología eficiente, pero no se hacía un uso eficiente de la tecnología, con lo cual, bueno, al final, no sé si ponía ahí el ejemplo del coche o de qué compañero ha ponido un ejemplo, pero al final no estamos aprovechando lo que el sistema Airzone puede aportar a la instalación a efectos tanto de confort como de ahorro energético, que al final es un poco lo que pretendemos mostrar también con esta gráfica. Aquí es una iconografía muy sencilla, donde el algoritmo EcoAdapt realiza una serie de limitaciones de temperatura acordes a la normativa en cuanto a espacios de pública concurrencia, a la normativa de confort, la 7730, que como todos conocéis pues establece también los parámetros de confort, y bueno, va facilitando al usuario el que él pueda hacer un uso más o menos eficiente de su instalación dependiendo del grado de confort que quiera tener, ¿no? Hay otra
gama de termostatos que tienen la pantalla de tinta electrónica, y la tercera gama de termostatos es un interruptor inteligente que se le llama Light, que si luego me permitís en un momentito al menos lo muestro para que se vea, que es un interruptor sencillo para salas de espera, habitaciones de hotel, donde no se quiere que el usuario interactúe demasiado con la climatización, o donde incluso, bueno, una vivienda, pues una habitación de niños y tal, no quiero que se haga un uso inadecuado de la climatización. Esos termostatos permiten también medir la humedad relativa y también me permiten realizar una navegabilidad entre zonas, con lo cual no tengo que estar físicamente en la estancia donde estoy controlando mi temperatura para hacer una gestión remota de la misma, ¿no? También mostraros el servidor web Airzone Cloud, que es un servidor web en la nube que me aporta tanto al propietario de la vivienda, al gestor del hotel, al dueño de las oficinas, una serie de información y de gestión para de forma sencilla tener acceso a datos de previsión meteorológica a través de la nube del cloud, también acceso a los algoritmos que os he comentado anteriormente, el QADAP, que es un algoritmo que gestiona velocidades, que no lo hemos visto en la presentación, pero es un algoritmo también que consigue hacer una optimización de la instalación a nivel de ruidos, a nivel de atenuar las velocidades en función de las zonas que vayan entrando en demanda o no, y bueno, por supuesto poder realizar programaciones horarias y tener un control de temperatura desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Esta tecnología, Airzone Cloud, también posibilita a nuestros técnicos tener una gestión remota a nivel de mantenimiento de la instalación, ¿vale? A nivel de servicio técnico y de postventa. Por último, a nivel de concepto, indicaros que cómo conceptualmente a nivel de un esquema, cómo vería yo una instalación zonificada o una instalación integrada, como a nosotros nos gusta decirlo. Aquí tendríamos una aerotermia, como por ejemplo nos explicaba antes Pere, podría ser una aerotermia de Daikin, donde yo estoy controlando con Airzone, con mi pasarela a la producción, el equipo de aerotermia, tengo un equipo zonificado, donde la unidad interior da servicio a distintas estancias que están zonificadas, cada una con su temperatura independiente. Estoy hablando con la pasarela de comunicaciones con el equipo. Aquí estáis viendo la otra gama de termostatos con la tinta electrónica que no he podido mostraros anteriormente. Se ve muy pequeñito, pero bueno, al menos lo podéis ver. Puedo también integrar no solamente un sistema zonificado de clima, de la etapa de aire, sino también un sistema zonificado radiante. Es decir, el sistema Airzone aglutina las dos etapas, tanto el control de aire como el control radiante, lo que nosotros le llamamos algoritmo de modo combinado. Es un algoritmo que permite combinar las dos etapas, convección y radiación, a través de un mismo sistema y, por supuesto, a través del mismo dispositivo, ¿vale? A través del mismo termostato o a través de la misma aplicación Airzone Cloud, ¿vale? Incluso la posibilidad de integrar equipos individuales, ¿de acuerdo? Todo esto, toda esta integración la podemos llevar a un sistema de gestión domótica o inmótica, es decir, no solamente nuestro control centralizado tiene que ser el web server Airzone Cloud que os hemos mostrado en pantalla, también podemos hablar con otros sistemas domóticos como KNX, Backnet, Longworks o integrarnos con Lutron, es decir, tenemos también la posibilidad a través de la pasarela correspondiente de integrarnos con el sistema inmótico que haya en el edificio, que haya en el hotel o que haya en el proyecto en cuestión, ¿de acuerdo? Pasando a esta parte, nosotros aquí hemos hecho un pequeño análisis de cómo nuestro sistema podría aportar a la certificación BREEAM y en qué categorías, ¿no? Como hemos visto, pasamos de tener, esto es importante, pasamos de tener en un sistema centralizado, no zonificado, el termostato solamente en el salón o solamente en recepción, donde está el termostato de la máquina, pasamos a tener un termostato, es decir, un sensor de temperatura en cada una de las zonas, ¿no? Con ello puedo tener de forma dinámica el cambio de temperaturas, como hemos visto en el gráfico anterior, porque a medida que iban entrando zonas en demanda, esa temperatura es la que iba leyendo la unidad interior a través de la pasarela, con lo cual se producía un cambio automático de velocidades y de temperaturas, y también puedo tener a través de los algoritmos una mejora IS+ en cuanto a eficiencia energética. ¿Cómo me afecta todo esto en la certificación BREEAM? Nosotros incidimos en estos tres apartados. El apartado de energía, la categoría de energía, como han comentado antes mis compañeros que han hecho las distintas presentaciones, nosotros también aportamos a ese requisito hasta 15 puntos. En la categoría salud y bienestar es en el apartado de confort térmico donde nosotros incidimos y donde nos gustaría un poquito profundizar un poco más en el apartado de confort térmico, en esos 2 puntos que nos da esta categoría. Y por último, en la categoría de contaminación en cuanto a la reducción de carga refrigerante, que vamos a ver ahora un poco cómo podríamos incidir.
Para ello se han realizado estudios en colaboración con la Universidad de Málaga, que los investigadores del grupo de investigación de energética que colaboran con nosotros de hace bastante tiempo en cuanto a la definición de algoritmos y pruebas y testeo de nuestras estrategias, han realizado un modelado en Transys de una vivienda tipo de 5 zonas en 3 ciudades, en Madrid, Barcelona y Valencia, en 3 ciudades de España, para con estas 5 zonas tener un análisis de confort en cada una de ellas y de energía, ¿no? Si pasamos al apartado de energía, el estudio realizado en Transys arroja los siguientes resultados. En las distintas ciudades que os comentaba, en Madrid, Barcelona y Valencia, comparando el equipo trabajando, un equipo inverter con pasarela de comunicaciones, como hemos visto, toda la tecnología que hemos visto anteriormente, comparándola en modo refrigeración y en modo calefacción, en los distintos modos de EquAdapt que hemos visto que podíamos hacer trabajar nuestra tecnología, o bien en el modo A o hasta el modo A++, que evidentemente es donde consigo mayor ahorro energético. Si comparamos un sistema zonificado frente a un sistema no zonificado, estos serían los porcentajes de ahorro. Es decir, estamos en torno al 56% en modo calefacción, comparando un sistema zonificado frente a un sistema no zonificado, y estamos en torno al del 24 al 37%, en torno al 30% de ahorro energético en refrigeración si comparamos un sistema zonificado frente a un sistema no zonificado. Es decir, una unidad de conductos sin zonificación me está dejando de ahorrar estas cantidades que estamos mostrando en pantalla. En cuanto al apartado de confort, o la categoría de confort, mejor dicho, esos 2 puntos que nos da la categoría de confort estarían referidos a cómo justificar el PPD y el PMV. Como sabéis, la normativa, la 7730, nos indica que el PPD tiene que ser inferior al 10% para garantizar esa categoría B, como todos sabemos, y el PMV tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5, ¿vale? Entonces, si vemos aquí en pantalla, cuando comparamos el PPD del sistema zonificado en modo de refrigeración frente a un sistema no zonificado, en todos los casos en modo de refrigeración casi que siempre está en categoría A, ¿vale? Con lo cual la B la cumplimos sobradamente. Y en calefacción estamos entre categoría A y la B, pero siempre nos quedamos en un rango de cumplimiento holgado en cuanto a la categoría B de confort, ¿de acuerdo? Esto sería para el cumplimiento del PPD, y este sería, en esta gráfica mostramos el cumplimiento del PMV. Como sabéis, el PMV tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5 según nos indica la normativa, y aquí con este estudio pues también tenemos un argumentario bastante extenso, es bastante detallado. Aquí para la presentación solamente hemos puesto conclusiones un poco, ¿no? Veis que el sistema zonificado, que estaría esta parte en modo de refrigeración, en ningún caso llega al menos 0,5, con lo cual lo estamos cumpliendo sobradamente. Si os fijáis, por ejemplo, veis que el salón es el que tiene los valores más cercanos al sistema zonificado. ¿Por qué? Porque en el salón es donde está el termostato de la máquina, con lo cual es donde los valores se van a parecer más. El termostato de la máquina tiene un sensor que está haciendo del termostato Airzone, Blueface o el que sea, ¿no? Con lo cual, con el sistema zonificado estamos evitando sobrecalentamientos y subenfriamientos, y estamos garantizando también ese cumplimiento de ese punto de la escala de confort, ¿de acuerdo? En el último apartado de la certificación BREEAM de contaminación, en cuanto a reducción de refrigerantes, pues vemos que siempre un sistema zonificado nos va a permitir seleccionar el equipo por puntas simultáneas, por sensibles simultáneas, no por sensibles puntas, con lo cual podemos elegir un equipo de potencia térmica inferior y por tanto ajustar la carga de refrigerante. Ya por último y para acabar, yo quería un poco comentaros las herramientas que tenemos para el proyectista, esta certificación europea que la hemos conseguido hace relativamente poquito tiempo, ahora unos 6 meses, que para la comercialización de nuestros productos en Europa nos lo requerían, principalmente el mercado francés, y garantiza que el sistema zonificado aporta un 0,3 en la escala de valores de los sistemas de control, y esta certificación europea es la que vamos a llevar al programa CIPETERM, que como todos sabéis es el programa que bueno, con poco el fabricante de software CIPE pues está trabajando también en que sea documento reconocido y demás. Entonces, a través de esa certificación queremos llegar a esa certificación europea. Tenemos una aplicación para justificar la mejora en la calificación energética a través de Hulk, que es una herramienta que nos han hecho los desarrolladores de PostCalendar,
que se llama Airzone SIM y también aporta un indicador global de confort, que es una novedad un poco que con respecto, un poco por lo que sabemos de los cambios normativos, va a haber un indicador de confort, la certificación energética, y también, bueno, pues que sepáis que tenemos nuestros objetos modelados en BIM, en distintas plataformas. Podéis acceder o bien a través de esta plataforma o también podéis acceder a través de nuestra página web, de toda nuestra gama, nuestro portfolio de productos, de difusión, de control, de plenums motorizados, etcétera, ¿vale? La página nuestra de productos y de herramientas, de la parte de proyectos, pues la podéis descargar, están todos modelados en Revit 2016 y podéis descargarla también en IFC. Y bueno, por nuestra parte, nada más. Aquí venían algunas referencias de proyectos terciarios, de residenciales, de hoteles, y nada más, dejaros nuestro contacto, el de nuestro departamento, el de mi compañero Uriol, y para lo que necesitéis, pues estamos por aquí, ¿vale? Muchas gracias.